Grupo Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy es el viernes 22 de julio. Por fin llegamos a la orilla. Es el viernes, hay que tomarlo en cuenta y hay que aprovechar el descanso para reiniciar con energía y baterías cargadas el próximo lunes número 25 de julio. Ya nos comimos los primeros 7 meses del año y ni en cuenta, ¿eh? Oscar Holguín, ¿cómo te va? Muy buenas tardes a nombre de todo el equipo que hace posible esta edición informativa. Sí, adelante, Oscar. Viernes. Saludamos a la audiencia de Grupo Fórmula y claro, también a los rudos de la información. Isaac Morán en la coordinación, Francisco Rosales coordinando contenidos. La producción a cargo de Charlie Pérez y Juan Carlos Martínez, Héctor García Vega en la coordinación de entrevistas y la asistencia general de Claudia Medina. Y desde luego, también nuestro agradecimiento a Uno TV por todo el apoyo y facilidades para la producción de esta emisión informativa de Grupo Fórmula. Gracias, Oscar. Producción a cargo, ya lo dijiste, del intenso Charlie, Carlos Alberto Pérez. Siempre se hace notar con alguna pequeña falla para decir, ya llegó el que andaba ausente. Y aquí está ya muy presente. Bienvenido. Vamos directamente con la información relevante. Terminó finalmente la huelga en la empresa Teléfonos de México. Primera huelga en 37 años. Desde que esta empresa telefónica fue privatizada durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Empresa y trabajadores logran un acuerdo. Por lo pronto ya levantaron las banderas, pero falta afinar todavía algunos detalles. Oscar Zúñiga ha estado muy presente y muy pendiente. Oscar, ¿cómo te va? Muy buena tarde. Gracias, Pepe. Luego de 27 horas de huelga en Teléfonos de México, esta tarde fue levantada por los propios trabajadores. Esto luego de llegar a una negociación entre el sindicato, la empresa, con la mediación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Cabe señalar, Pepe, que la dependencia federal llamó a las partes a tener este diálogo y de esta forma llegar a un acuerdo muy importante en beneficio de los propios trabajadores. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social pues dio a conocer que se estará conformando en los próximos días la mesa técnica que será tripartita entre la Secretaría del Trabajo, la empresa Teléfonos de México y el sindicato, a fin de llegar a acuerdos importantes y de esta forma tener lo necesario que están pidiendo los trabajadores a la empresa. Por lo pronto, Pepe, la huelga ha sido levantada y de esta forma se reanudan las actividades de nueva cuenta en la empresa Teléfonos de México. Pepe, el reporte. Gracias, Oscar, gracias por el comentario, la información. Ciertamente, la empresa desde ayer, Teléfonos de México, anunció que no habría problema para los usuarios. No se verían afectados los usuarios debido a la tecnología que maneja Teléfonos de México. Lo que estaban preparando o demandando más bien los trabajadores sindicalizados de Teléfonos de México era pues reponer las vacantes pendientes, las vacantes de trabajo pendientes desde hace 3 años y claro, el respeto al contrato colectivo de trabajo. Se acabó esta huelga, ya hay el principio de arreglo, pero por lo pronto se levantaron las banderas. Lo que se levanta también es la inflación. Fíjese usted que se dispara a 8.16% en la primera quincena del mes de julio. Es el mayor nivel inflacionario en los últimos 21 años. La papa, la cebolla, el huevo y la naranja son los villanos de la película. El presidente López Obrador promete controlar la inflación en los próximos 3 meses. Ojalá y me equivoque, pero se va a prolongar el periodo de inflación. Nosotros vamos a controlarlo, pero necesitamos actuar. Que estamos ayudando para que
controlemos pronto la inflación y que aunque no es consuelo, la inflación en México es menor a la de Estados Unidos y menor a la de Europa. Bueno, en eso tiene razón el presidente, porque en Estados Unidos la inflación, que también ha incrementado de manera brutal, se señala como 9.1%, algo no visto desde, imagínense, 1941. Esto obligó a la Reserva Federal a elevar 75 puntos base las tasas de interés, lo no visto. Las tasas están en Estados Unidos en el rango de 1.5 a 1.75%. Y también dice el presidente, ¿no? Europa ha reportado en su último informe un aumento en el índice inflacionario, también por encima de lo que ocurre en México. En México, le estoy diciendo, es del 8.16, en Europa es del 8.6%, también el máximo desde 1983, y por ello, aquí le dimos la nota hace un par de días, el Banco Central Europeo aumentó las tasas de interés en 50 puntos base, y México con 8.16, dice el presidente. Bueno, hay que entender lo que está pasando dentro, pero también fuera. Estamos recibiendo una inflación también de procedencia extraterritorial, provocada por la pandemia, bueno, seguro, pero también por la inestabilidad, la falta de certidumbre en el tema vinculado con la invasión rusa en el territorio de Ucrania. Hablando de cuestiones económicas también relevantes de último momento, el presidente López Obrador reitera desde Puerto Vallarta, Jalisco, ahí fue la mañanera, que no va a ceder ante controversias por el acuerdo comercial con Canadá y Estados Unidos. Insiste, se trata de un asunto de soberanía y va a responder a Estados Unidos lo que tenga que responder con firmeza, y lo hará claramente, promete, durante el desfile militar del próximo 16 de septiembre. En primer lugar, decir que no hay ninguna violación al tratado, que le quede la tranquilidad al pueblo de México, que no estamos incumpliendo ningún compromiso. Yo voy a aprovechar a informar el día 16 de septiembre, el día de nuestra independencia, sobre este asunto. No vamos a informar antes, ese día, y ahí vamos a fijar nuestra postura sobre este asunto. Esto lo dijo el presidente. También aprovechó para invitar al pueblo de México a asistir de manera presencial a la ceremonia del grito de independencia la noche del 15 de septiembre próximo. Sería la primera vez en 2 años que hay grito con público, que hay grito con pueblo. A esto convoca el presidente de la República, a pesar de la emergencia o de la precaución que debe tomarse por cuestiones del COVID. Y ya tenemos pensado que vamos a convocar al pueblo la noche del grito en el Zócalo, y al día siguiente vamos a llevar a cabo el desfile militar conmemorativo. Y es ahí donde dice, en el desfile militar le vamos a contestar a Estados Unidos sobre el tema del tratado comercial. Dice Marcelo Ebrard que ya están trabajando muy duro para, por supuesto, tener la respuesta apropiada en este periodo de consulta, antes de llegar al periodo ya más rudo que implicaría el panel de controversias. También es noticia comentar esta tarde de viernes que la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales continuará con la investigación en contra de Pío López Obrador, el hermano del presidente de la República, por presuntos delitos electorales como haber recibido dinero para campañas de Morena. Hoy por la mañana trascendió que la Fiscalía General de la República recomendaba al Tribunal Electoral desistirse de continuar con este caso, de estaba pidiendo darle carpetazo al asunto. Ya respondió el árbitro electoral, le dijo: de ninguna manera, esto tiene que seguir hasta donde tope. Respecto a la investigación en donde Pío López Obrador se vio involucrado por haber enviado dinero, haber recibido dinero en efectivo para campañas de Morena de manos de David León Romero,
Esto fue en el año de 2015, cuando David León Romero recibía dinero o enviaba dinero que a su vez facturó el gobernador de Chiapas. Esto fue lo que hoy se dijo sobre Pío López Obrador. Te saludo, Juan Antonio. La Fiscalía General de la República determinó que continuarán abiertas las indagatorias en contra de Pío López Obrador, luego de que no se aceptó la propuesta de cerrar el caso del fiscal a cargo. En la mañana de este viernes se había dado a conocer en una publicación en la lista de acuerdos del Juzgado Séptimo del Distrito en materia de amparo penal de la Ciudad de México. El documento refiere que la propuesta del fiscal fue planteada el pasado 30 de junio y pasaría a la Dirección General Jurídica en materia de delitos electorales. Después de que esa instancia analizó el planteamiento, se determinó que el FGR deberá de informar al juez que continuarán con la investigación. Pepe, el reporte. Gracias, Juan Antonio. Es decir, no habrá carpetazo por más que quiera el fiscal Gertz Manero, el cuestionado fiscal Gertz Manero, amigo pero muy cercano al presidente López Obrador. También en política, gobernadores en activo, funcionarios y líderes de Morena, son 22 gobernadores y son bastantes los funcionarios, están exigiendo al Instituto Electoral que les quiten el freno para que puedan participar en campañas políticas. Vamos a comentar esto un poco más adelante con todo detalle. Hoy un juez del Estado de México admitió a trámite el amparo de Rafael Caro Quintero para evitar ser extraditado a los Estados Unidos. Polo Espejel, tú tienes la información. Buena tarde. Pepe, buenas tardes. Un juez con sede en el Estado de México admitió a trámite la demanda de amparo interpuesta por la hermana de Rafael Caro Quintero contra su extradición a Estados Unidos. El recurso fue turnado a un juez mexiquense después de que un juez con sede en Jalisco otorgara una suspensión de plano y declinara continuar con el caso por estar Caro Quintero recluido en el penal del Altiplano en el Estado de México. Será el próximo 26 de agosto, Pepe, cuando se lleve a cabo la audiencia constitucional sobre el juicio de amparo del narcotraficante. El fundador del cártel de Guadalajara busca impedir su entrega al gobierno de Estados Unidos sin antes enfrentar un juicio de extradición. Él fue detenido el 15 de julio en Choix, Sinaloa. Estados Unidos busca su extradición para procesarlo por varios delitos, entre ellos la tortura y ejecución del agente especial de la DEA, Enrique Camarena Salazar. Pepe, el reporte que tengo. Gracias, completo, Polo Espejel. A propósito de la captura hace 8 días de Rafael Caro Quintero, ¿se acuerda que desplomó un helicóptero a bordo del cual viajaban marinos de élite, quienes habían previamente participado en el operativo de detención del conocido capo de capos, cofundador del cártel de Guadalajara, el primer gran cártel del crimen organizado en nuestro país en los años 80? Bueno, pues hoy la FGR, dice la Secretaría de Marina, para evitar especulaciones, se encargará de investigar qué fue lo que sucedió con la caída, con el desplome, porque ha habido mucha información donde se comenta, no falta quien lo dice, quizás sin pruebas, de que el helicóptero fue derribado en venganza por la captura de Caro Quintero. Laura Brujés, tú tienes los datos de lo que dice Marina. Adelante, ¿cómo te va? Buena tarde. ¿Qué tal, Pepe? La Secretaría de Marina pidió a la opinión pública no especular con la aeronave colapsada durante el operativo del viernes 15 de julio en el que se llevó a cabo la captura de Caro Quintero. En un comunicado indicaron que la Fiscalía es la única autoridad encargada de investigar las causas del desplome del helicóptero Black Hawk en el que murieron lamentablemente 14 marinos. Por ello pidieron a la ciudadanía de abstenerse a emitir comentarios en torno a los resultados de la investigación de este fatal suceso, mismo en el que un oficial de la Unidad de Operaciones Especiales, que era parte de la tripulación del helicóptero, pues logró sobrevivir y quien sigue pues reportando un estado de salud delicado. La institución añade que se mantiene pendiente de la resolución que emitan las autoridades competentes, quienes, una vez concluida la investigación, darán a conocer los resultados de la misma. El reporte, Pepe, saludos a ti y a toda la audiencia. Gracias, Laura Brujés, gracias por la información. Nos está reportando Stephanie Almaraz desde Quintana Roo que un total de 26 personas, entre hombres y mujeres, así como 5 menores, 18 armas de fuego, equipo táctico y 252 narcóticos fueron asegurados en medio de un operativo de los 3 órdenes de gobierno en el municipio de Solidaridad. La Fiscalía General de Justicia sostiene que se trata de una célula de la delincuencia organizada. La detención se dio por un reporte ciudadano allá en Playa del Carmen. Declara Sergio Ismael Ibarra, presunto homicida de Luz Raquel Padilla,
declara que las agresiones contra la mujer que fue golpeada, fue quemada y finalmente murió a consecuencia de la agresión. Las agresiones empezaron porque ella, la señora Luz Raquel, mojó al perro Pitbull de Sergio Ismael Ibarra, y también porque el hijo de Luz Raquel Padilla, que con autismo y padece epilepsia, gritaba mucho y esto alteraba los nervios del vecindario. Son las causas por las cuales él agredió a esta mujer que perdió finalmente la vida. Es lo que revelan las primeras declaraciones ante la Fiscalía, y el próximo martes se definirá la situación legal del presunto responsable del crimen. Una riña en el penal de Apodaca dejó 3 reos heridos. Internos protestaban por el ingreso de un nuevo recluso. Banco Santander, esto ya en lo económico, abandona la lucha por la compra de Banamex y realizan el traslado de los últimos felinos, tigres, leones que quedaban en el santuario de la Jusco. Laura Cardoso, tú estás muy al pendiente. Adelante, por favor. Laura, buena tarde. Pepe, buenas tardes. Estamos en el santuario Black Jaguar White Tiger. Esto está ubicado en el Ajusco y que ha sido polémico en los últimos días, Pepe, porque aquí se localizaron alrededor de 200 felinos en mal estado y prácticamente en situación de crueldad. Pepe, hoy se van 25 a Puebla, y es que African Safari va a recibir a unos cuantos y el resto se irán al zoológico privado, Mi Zoológico, en esa misma entidad. Se espera que en los próximos días o meses se vayan a otros 20 sitios. Sin embargo, hay muchos cuestionamientos por parte de los ambientalistas y quienes han hecho la denuncia, Pepe, porque ayer se murió una leona justamente aquí en este santuario, y se habla también de que puede haber fosas clandestinas, ya que hace 3 años Profepa tenía registrados 600 animales, ahora solo se tienen 200. Así es que continuaremos aquí, Pepe, en tanto este viernes se van 25 leones más, además de los 8 que ya se fueron al zoológico de Chapultepec. Es el reporte, Pepe, buenas tardes. Buenas tardes, gracias, completito, Laura Cardosa, como siempre un saludo muy, muy afectuoso. Bueno, ¿qué le digo del calor? Si ya lo está sintiendo, sobre todo si nos favorece con su atención en estados del norte de la República Mexicana y también en el sur profundo. Hablo de Quintana Roo, de Campeche y por supuesto del estado de Yucatán. Por lo pronto en Sinaloa se lamenta la muerte de 4 personas debido al golpe de calor. Las temperaturas en Sinaloa en general han alcanzado una percepción de 49 grados centígrados, lo que llaman sensación térmica. Te saludo con gusto, Juan Pablo Pérez, allá en Culiacán, Sinaloa. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Te saludo desde Sinaloa, entidad donde en las últimas horas el termómetro ha alcanzado los 49 grados centígrados en sensación térmica. Terrible calor el que se ha registrado en las últimas horas. El pronóstico de lluvias es para hoy viernes y para el fin de semana, deseosos pues de que caigan aguas y se refresque un poco la entidad. Desafortunadamente la onda cálida de este verano, Pepe, te comparto, según datos de la Secretaría de Salud, 3 personas han fallecido a consecuencia del calor. Al principio se decía eran 4, se confirman 3. Hasta esta tarde, un hombre de Culiacán de 27 años, un hombre también de Culiacán de 56 años y también un ciudadano masculino en Guasave de 69 años. Los 3 fallecieron a consecuencia del calor terrible que se vive en estos momentos en Sinaloa. Pepe, es la información. Buena tarde. Completa, gracias Juan Pablo Pérez por toda la información desde Culiacán, Sinaloa, a través de Grupo Fórmula. Pues Alberto Hernández Unzón, el meteorólogo de cabecera de Grupo Fórmula Noticias, nos explica las razones del golpe de calor que ya está causando víctimas, porque no solamente estamos hablando de las ocurridas, según reporta Juan Pablo hace un momento, en Sinaloa, sino las que han ocurrido en los últimos días, por ejemplo, allá en la ciudad de Mexicali, en Baja California. Alberto, ¿cómo te va? La situación, ¿cuál es tu pronóstico? Supongo que la situación no va a variar gran cosa este fin de semana. Adelante. Así es, Pepe, muy buenas tardes. Sí, esta intensa y prolongada onda de calor, Pepe, en el Valle de Mexicali, arriba de los 49 grados centígrados, ya comentó el corresponsal, en sensación térmica puede ser superior a los 54 grados centígrados,
De hecho, a nivel global, en las últimas 24 horas, solo el aeropuerto de Kuwait y lo que es el Valle de Mexicali, así como la zona de Bacanuchi, tienen valores de 49 grados centígrados. A nivel global es lo más elevado que hay en estos momentos. También el Valle de Ohio, allá en Estados Unidos, 50 grados centígrados. Sonora, Sinaloa, la parte del fuerte de Huites, ahí es donde se está alcanzando arriba de los 49 grados centígrados. En Nuevo León, en Tamaulipas, también, como bien comenta, Yucatán y Campeche en los 40 grados centígrados. Pero para este fin de semana, el desarrollo de sistemas de tormenta muy fuerte, con chubascos, fuertes vientos, incluso granizadas, sobre todo el día de hoy y mañana, en este corredor que va de Sinaloa, Nayarit, Sonora, Chihuahua, Durango, lo que es Jalisco, Colima y Michoacán. Hacia esta zona se estará concentrando la actividad de tormentas, también alcanzando el Golfo de California, Baja California y Baja California Sur también por esta onda superior. El segundo corredor de tormentas cruza el Valle de México, en donde, a diferencia de los días pasados, Pepe, se incrementa la actividad de tormenta eléctrica para este fin de semana. El Valle de México, Morelos, Guerrero, Puebla y Tlaxcala, y el tercer corredor por la onda tropical número 15, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas y la península de Yucatán. Así fue el recorrido prácticamente todo el territorio nacional, Pepe, con esa densa capa de humedad y de tormentas incrementándose. Lamentablemente no así Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, que la señal de lluvia pues viene hasta la próxima semana, 28, 29 y 30 de julio, hacia sobre todo la zona de Monterrey. Esperemos de que sí llegue esta humedad, y bueno, la única zona donde no va a tener lluvias lamentablemente es esa zona entre Coahuila y Nuevo León. Sí se espera lluvia entre Tamaulipas y Nuevo León, en la frontera, precisamente ahí entre Linares, Galeana, Matehuala, en San Luis Potosí, así como Ciudad Victoria. En esa zona sí se espera lluvia, pero el resto, en la zona de Monterrey, no precisamente, Pepe. Muchas gracias Alberto Hernández Unzón, como siempre, por tu reporte y el pronóstico para este fin de semana. Es importante la participación tuya todos los viernes y sábados en nuestro espacio informativo. Que te vaya muy bien. Y nos faltó la carrera. Ah, ¿cómo va a estar allá en la costa azul francesa? Sí. Porque esto es muy cerca de Marsella. Exactamente, es de la costa francesa. Muy caluroso, Pepe, 28 a 30 grados centígrados, sin probabilidad de lluvia, humedad pues prácticamente en 20%, así que lo más importante para las llantas precisamente son las temperaturas cercanas a los 30 grados centígrados en la zona de la carrera, Pepe. Te agradezco mucho la información y, claro, los datos que nos brindas para aquellos que somos aficionados al Gran Premio de la Fórmula 1. Que estés muy bien. Gracias. Hasta luego, Pepe, un fuerte abrazo. Igualmente para ti, cálido, por supuesto, para Alberto Hernández Unzón, nuestro meteorólogo de cabecera. Y bueno, ya que estamos metiéndonos un poco en el deporte, ya nos metió Alberto, pues le digo que acaba de llegar a México esta tarde Dani Alves, este monstruo del fútbol que viene directamente del Barcelona, donde concluyó un importante y fructífero ciclo deportivo que lo llevó a obtener cualquier cantidad de triunfos y de condecoraciones deportivas. Dani Alves, capitán de la selección brasileña en su momento, ya es parte del equipo de los Pumas. En un momento iremos al aeropuerto con José Luis Cuevas, el pintor, y también con el comentario de Alfredo Domínguez Muro. No se lo pierda, después de un corte. Pues sí, los aficionados futboleros de Pumas de la universidad están jubilosos. Finalmente ya pisó tierra mexicana el héroe Dani Alves, recién contratado por el equipo universitario. Un verdadero tumulto ocurrió en el área internacional de llegadas del aeropuerto de la Ciudad de México, en la Terminal 1, cuando Dani Alves pues apareció, ya llega, va a reportarse directamente a la cantera universitaria
va a hacer los exámenes de salud, los exámenes médicos requeridos y va a estampar su firma en el contrato que simplemente por el hecho de, contrato por un año, simplemente por el hecho de hacerlo, va a recibir $3 millones. José Luis Cuevas ya está en México. Finalmente, Dani Alves, un tumulto, lo recibió hoy en el aeropuerto. ¿Cómo te va, José Luis? Adelante. Gracias, Pepe, te saludo con mucho gusto. Así es, ha llegado Dani Alves a la Ciudad de México después de un largo viaje procedente de Brasil. Ha llegado el futbolista de 39 años de edad que llega como refuerzo del equipo universitario. Una gran cantidad de aficionados, periodistas y camarógrafos se dieron cita en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para poder tener alguna declaración del astro brasileño. Sin embargo, se terminó yendo sin dar declaración alguna y se espera que Dani Alves pueda tener actividad hasta el próximo domingo. ¿Por qué? Porque este domingo el equipo de Pumas visita a Pachuca. A media semana estarán recibiendo a Mazatlán. Dani Alves tendrá que arreglar su tema migratorio y podría ser el debut de este domingo en 8 ante Rayados de Monterrey en Ciudad Universitaria. A prácticamente una semana, porque el 7 de agosto estarán jugando en Barcelona por el trofeo Joan Gamper frente al ex equipo de Dani Alves. Así que está listo todo para que Dani Alves mañana pase las pruebas físicas y médicas y firme su contrato con los Pumas. Es la información, Pepe, vuelvo contigo al estudio. Yo todo lo que gano lo gasto en Gracias, José Luis Cuevas. Pues con los tacos por delante, hoy mejor que nunca. Alfredo Domínguez Muro. ¿De qué tamaño es Dani Alves, Alfredo? Muchos saludos, muy buena tarde. ¿Es de una dimensión, digamos, que rebasa los límites del techo de la Liga Mexicana o estamos exagerando? ¿Cómo te va? Pepe, en estas condiciones de hoy va a ser muy competitivo, no rebasa los límites. Si habláramos del Dani Alves de hace unos años, te diría yo que sí, que estaría por encima. Por algo el Barcelona le dijo, pues hasta aquí llegaste, compañero. Por algo en Brasil tampoco tuvo un contrato. Llega con el equipo de Pumas y llega con la ilusión de hacer bien las cosas y formar parte de la selección brasileña para la Copa del Mundo. Pero en la Copa, en donde hay competencia en serio, es en la selección brasileña, es el gran favorito. Y ese es su objetivo. Fíjate que en el recorrido del aeropuerto hacia su destino en Ciudad Universitaria, a bordo de una camioneta que le enviaron, claro, los directivos de los Pumas, tuvo el gesto de saludar a algunos aficionados que lo esperaban también en el trayecto, sobre todo cerca de Ciudad Universitaria. Lo saludó con una máscara del Santo, del enmascarado de plata. Cáeme bien, ¿no? Cáeme bien, pero está llegando, sí, justamente al Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria. Está visualmente pisando ya el terreno en donde va a tener que desempeñarse por lo menos el próximo año, de acuerdo a lo que dice su contrato, Alfredo. Sí, y tomemos en cuenta esto. Ahora, es una bomba para las manos del señor Lilini. ¿Qué va a hacer con él? ¿Cómo va a ser? ¿Cuáles exigencias y pretensiones tiene? Porque no va a jugar en donde le digan, va a jugar donde él necesita jugar, donde él quiere jugar también. Entonces, no, por supuesto, Pepe, nada que ver este Dani Alves con el remedio de Ronaldinho que trajo Querétaro, lo recordarás tú, que fue un fracaso, y de hecho se terminó ahí aquella gran temporada que tenía con Víctor Manuel Bucetich. Estas cosas son diferentes, pero el señor Lilini y él podrán entender y entenderse, él podrá entender al equipo de Pumas, a lo que viene, él viene a jugar y a hacer. Desde luego va a jugar hasta la fecha 7, y acuérdate que este torneo está todo comprimido, este torneo es express, pero se va a presentar con Pumas en el Nou Camp y vas a ver la reacción. Entonces, lo importante es, sí, viene en buena forma, seguramente, viene con esa ilusión también, pero los años no perdonan, no perdonaron ni a André Agassi ni a Roger Federer todavía, es decir, los años son los años, y sí, Pepe, para cerrar este comentario, sí está la Liga Mexicana en un nivel muy competitivo para, valga la redundancia, para competir con él. Él no está por encima. Y sí es el jugador más premiado en todas las ligas, en todos los tiempos, sí. Tiene todos esos trofeos también. Pero a toda acción es una
reacción, va a cobrar mucho dinero, tú ya mencionabas esta cantidad de $3 millones, y alguien me dice que también va a hacer algo así como que comprara, que su contrato va a ser a meses sin intereses, ¿no? Probablemente también él dio esa facilidad, no te lo puedo asegurar, pero sí lo escuché. Entonces, vamos a ver, y que sea un gran atractivo para Pumas, y para que Pumas no lo necesitaba, Pepe. Quizá otro equipo sí, Pumas no, te lo comenté hace un par de semanas, pero bueno, Pumas tiene ahí, es una gran apuesta, y vamos a ver, hay que recordar que Pumas ha estado calificando, pero a jalones, en las posiciones 12 y en la última temporada. Entonces, ojalá por el bien del fútbol mexicano, porque sí va a haber un gran reflector hacia donde esté Dani Alves. ¿Qué posiciones podría llegar a desempeñar en el equipo, obviamente titular? ¿Como lateral? Como lateral, ese es lo suyo. No tiene ya mucha velocidad, es decir, lo que le llaman ahora carrilero, que es un digamos, lateral adelantado, no va por ahí, probablemente reforzando las líneas que quiere el señor Lilini, a lo mejor él la prueba en otro lado, pero él va a buscar que el señor Lilini lo ponga en donde podría tener alguna oportunidad en la selección brasileña, que no hay experimentos. No creo que lo mueva mucho el señor Lilini, digamos, hacia el centro, que si la línea de 3 y que él es el tercer central, no va por ahí. Normalmente un jugador ya de esa edad, aunque haya jugado, siempre es la media cancha para no moverse tanto, digamos, esa parte. Yo no creo que la vaya a jugar Dani Alves, pero por eso te digo que el señor Lilini tiene una bomba en las manos, como las tuvo Víctor con Ronaldinho, y cuando Víctor se le enfrentó a Ronaldinho, pues el que salió del Querétaro fue Víctor Bucetich, Pepe. Esa es la realidad. Bueno, vamos al volantazo, si no tienes inconveniente, porque el que trae una bomba en las manos es el Checo Pérez. Digo una bomba porque hoy francamente se vio mal, mediocre, en las pruebas prácticas libres del Gran Premio de Francia. En la primera práctica terminó sexto, no tan mal, pero en la segunda nomás no se halla. Andaba en el 10º lugar, vamos a ver mañana en la tercera, y luego en la calificación. Sabemos que al Checo lo que se le da bien es la carrera del domingo, si es que no choca o lo chocan. En fin, pues un saludito al Checo de tu parte, ¿no? Que se vio mal en las prácticas. Pepe, en unas prácticas y en un autódromo propicio para que los Ferrari se vayan adelante. Solo Max Verstappen, y quitémonos de leyendas. El mismo apoyo a Max es el apoyo a Checo Pérez, porque hay que acordarnos que en Fórmula 1 cada punto son millones de dólares. Entonces hagamos eso a un lado. No se halla, es una buena expresión de tu parte, en el sentido de las mejoras que ha hecho el equipo de Red Bull. Ojalá lo logre dominar. Hoy simplemente no apareció más que en un trompo que se dio por ahí. Y en los que vayan a ver la carrera, hay unas líneas pintadas azules y otras rojas. No es la bandera de Francia por el 14 de julio, no. Es porque es otro tipo de asfalto que no es gravilla, Pepe. Es asfalto más rugoso, más fuerte, por si se salen de esa zona para que no se sigan. El rojo es el más abrasivo, pero castiga mucho a las llantas. Entonces ese es uno de los retos. Yo te diría, Hamilton y Russell también mejoraron, pero Max Verstappen estuvo muy bien en ritmo de carrera, y eso es lo que cuenta. Vamos a ver la calificación de mañana, y la presión de Checo es de Checo a Checo, esa es la realidad. Es mucho lo que se espera de él, es mucho el movimiento que hay aquí en México, y él lo sabe, y es mucho lo de sus patrocinadores, y es mucho de muchas cosas. Tiene la capacidad, pero sí, estas novedades que ha tenido Red Bull no se ha hallado Checo Pérez. Ojalá sí, en esta carrera, y como te digo, esa amabilidad de que no haya gravilla, pues también juega en el tema de las llantas. Mañana calificación y la carrera. Decía hace rato nuestro ingeniero meteorólogo, el señor ingeniero Unzón, efectivamente, pero el asfalto ha estado cerca de los 50 grados. Y ¿cierto? El calor es fuertísimo en el habitáculo y con la ropa que se ponen. Es un reto. Bueno, pues dice tu productor Cruz Azulino que por favor vayas a Fosos, box, que ya por favor te pases a retirar, que salgas de la pista. Muchas gracias y hasta mañana. Hasta mañana, Pepe. Voy a ir a ver al Cruz Azul mañana al estadio en vivo y en directo, y ahí le platico al campanero a ver si es cierto lo del Cruz Azul. Vamos a ver. Está bueno. Gracias, te esperamos. Que estés bien. Gracias, buen Pepe. día. Abrazo. Nos permite un abrazo igualmente, nos permite una pausa muy breve. Vamos a regresar con Armando Guzmán, porque
pues está muy dura la investigación en contra de el expresidente Donald Trump, a quien consideran responsable del ataque al Capitolio ocurrido el 6 de enero de 2021 para tratar de impedir la calificación favorable a Joe Biden como resultado de las elecciones que hoy lo tienen en la Casa Blanca como presidente. Hoy el jurado federal declaró culpable de desacato a Stephen Bannon, uno de los hombres más cercanos y más radicales, auspiciado, claro, por Donald Trump, por haber desafiado la citación de la comisión el 6 de enero pasado. Con Armando Guzmán regresaremos después de un corte. Estamos enlazados en este momento con Jorge Suárez Vélez. Él es economista, analista financiero, también es colaborador en algunos medios de información como el periódico Reforma, en fin. Y bueno, muy generosamente accede cuando lo invitamos a comentar los hechos que él conoce y conoce muy bien, como por ejemplo el tema de la inflación, que hoy le está pegando a México con un 8.16%, según manifiesta la primera quincena del mes de julio. Claro, estamos hablando de un 8.16% anualizado, pero es un golpe fuerte a donde más duele, que es el bolsillo de la población. Jorge, parece que la inflación ya es la nueva pandemia mundial. Estamos viendo cómo tiembla Estados Unidos, cómo tiembla Europa. Tú tienes una visión mucho más total del bosque. Platícanos y coméntanos, por favor, los porqués. Sí, Pepe, mira, esto empieza básicamente alrededor de la pandemia. Lo que la pandemia provocó fueron dos cosas. Por un lado, que la gente se quedara en casa y en casos como, por ejemplo, el de Estados Unidos, que recibieron cheques, digamos, de ayuda por parte del gobierno, se los gastaron básicamente demandando cosas. O sea, dejaron de demandar servicios porque no estaban saliendo, yendo a restaurantes, viajando, yendo al cine. Y entonces la demanda por cosas aumentó más de lo normal, pero simultáneamente la oferta de cosas se cayó básicamente porque muchas fábricas estaban cerradas por tener empleados con COVID, etcétera. Empezaron a escasear algunos insumos. Entonces, pues se volvió una especie de tormenta perfecta donde la demanda crecía y la oferta se contraía. Hasta ahí todo iba bien porque conforme esperábamos que la pandemia fuera cediendo, eso debe implicar que también los mercados se irían normalizando. Pero lo que ahora hemos visto es que hay un impacto fuerte todavía en el mercado laboral, o sea, donde mucha gente no ha regresado a trabajar porque pues tienen todos los ahorritos de lo que les dieron de ayuda federal, porque ya se cambiaron de ciudad, porque decidieron buscar otro trabajo, un montón de razones, pero la realidad es que hay una fuerte escasez de empleados en general en Estados Unidos y luego a Rusia se le ocurre invadir Ucrania y al hacerlo pues, provoca un alza muy fuerte en los precios de combustibles. Rusia es más o menos como 14% del mercado mundial de petróleo y gas. Al salir del mercado, digamos, parte al menos de esta oferta, los precios suben, eso alimenta más a la inflación. Y ya por si faltaran temas que afectan a la inflación, el último fue las epidemias de COVID que han estado arrasando a China. Arrasan porque le resulta que las vacunas chinas son bastante malas para contener variantes como la Omicron y la variante más reciente todavía peor. Y lo que el gobierno decidió es que en esta estrategia de cero COVID, pues decidieron mantener a la gente en su casa. Llegaron a tener a 350 millones de chinos en casa, digamos, en cuarentena, y esto implicó nuevamente que las fábricas no tuvieran gente y que un montón de insumos hicieran falta. Entonces, en eso estamos hoy, Pepe. O sea, las cosas se pueden ir normalizando, pero la realidad es que hay un montón de factores que se acumularon de golpe y que llevan a que estemos viendo los niveles de inflación que estamos viendo. Exactamente, a eso iba enseguida. En México, ¿qué tanto esta inflación que ahora le pega, por supuesto, a nuestro bolsillo en este país, es imputable a la importación justamente de los factores que has mencionado en el resto del mundo? ¿Qué tanto es inflación generada dentro del país y qué tanto está contagiada por la importación de inflación de otras naciones? Tiene que el grueso es impacto de lo que está viniendo de fuera, a pesar de que en México se está subsidiando la gasolina, algo que en mi opinión personal es un grave error porque es algo extraordinariamente costoso y que no beneficia a la gente más pobre, que es la más afectada con
el alza en precios de combustible. A pesar de eso, sigue habiendo un encarecimiento en las cadenas de suministro que está pegando. Entonces, México no se está salvando. Básicamente estamos viendo niveles de inflación, yo diría, similares en Estados Unidos, en Europa, en algunos países de América Latina hay mucho más inflación, como sería el caso de Argentina, que anda en niveles de inflación como del 60%. La inflación en Venezuela anda por ahí del 1000%. O sea, hay casos, digamos, extremos de inflación, pero en el caso de México el componente principal es externo. Dice el presidente de México, hoy en la mañana lo reiteró, que en 3 meses él va a ponerle remedio a esta situación, va a poder controlar la explosividad de la inflación. ¿Cómo tiene que hacer el presidente? ¿Tú crees que lo logre, Jorge Suárez Vélez? El presidente está ofreciendo algo que no puede cumplir. O sea, lo que está ocurriendo no tiene nada que ver con cosas que pueda hacer él. Ya trató de hacerlo, como decía, subsidiando la gasolina y desperdiciando la friolera de unos $20,000 millones intentándolo. Creo que las cosas no van por ahí. Creo que a la larga la única forma que México tiene de mantener inflación bajo control es básicamente con más oferta, básicamente con mayor inversión, básicamente con mayor producción y mayor productividad, que de hecho son las cosas que donde más estamos cojeando. Y perdón, Pepe dijo una cifra mal. En Venezuela el nivel de inflación es de 167%. Habías dicho algo más, habías dicho 1000%. Sí, demasiado alta. Bueno, pues creo que nos queda claro el panorama, qué tanto es tantito en México y qué mucho es muchísimo lo que está ocurriendo en el exterior para entender por qué la inflación está pegando como tal y a lo cual habrá que poner un remedio, pero entiendo que no será solamente lo que haga el presidente en México, sino lo que ocurra generalmente en el mundo. Por lo tanto, tenemos que hacernos a la idea de que esto va a durar. Algo, perdón, importante a subrayar, Pepe, es que que sí está tomando cartas en el asunto de hecho es Banco de México. Banco de México ha estado elevando tasas de interés. La lógica es que conforme tú elevas tasas de interés, eso hace que la gente tienda a ahorrar más que a consumir. Esto tiende a aliviar, digamos, la inflación. El Banco de México está siguiendo básicamente el mismo camino del Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, que ha estado elevando tasas. Podríamos acabar este año en México con tasas de referencia alrededor de 9,5%, que son tasas que no hemos visto en muchos años, pero esta sí también es la medida correcta a tomar por parte del Banco Central. Eso es lo que hay que tratar de hacer para al menos tratar de enfriar un poco el alza en precios. ¿Antes de caer en una recesión? Yo creo que la recesión, Pepe, en mi opinión, se va a dar de todas formas. Probablemente no este año, creo que es más probable que sea el año que viene, pero ciertamente no estaríamos esperando una recesión, digamos, de la magnitud de la que vimos por ahí de 2008, 2009. Creo que será una recesión más suave. Algo que nos beneficia en México es que Estados Unidos, a pesar de todo esto que estamos viendo, es una economía que se ve bastante fuerte. Cuando la pandemia pegó en Estados Unidos, probablemente pegó en el mejor momento posible porque Estados Unidos tenía tasas de desempleo muy bajas, las más bajas en 50 años. Tenía niveles de ahorro muy altos en las familias, más altos, mucho más altos de lo usual, y el sector financiero estaba muy bien capitalizado. Entonces esto le da una cierta resiliencia a Estados Unidos que en cierta forma nos va a beneficiar porque en efecto, pues, al ser socios comerciales tan importantes de Estados Unidos, vamos un poco de la mano con ellos y creo que, dado que en Estados Unidos la recesión va a ser probablemente mucho más leve de lo que será en otras regiones, como por ejemplo en Europa, entonces creo que a nosotros eso nos va a acabar beneficiando. Gracias, Jorge Suárez Vélez, como siempre. Gracias por acompañarnos a explicar todo esto a la audiencia. Un gran gusto, Pepe. Un gran gusto nuestro. Gracias. Jorge Suárez Vélez, economista, analista financiero. Él es columnista en el periódico Reforma también, por cierto, entre otras varias actividades profesionales. Una pausa muy breve. Ya regresamos con Trump y Bannon y los culpables y la persecución de los adversarios de que no quieren ver a Donald Trump regresar a gobernar la Casa Blanca, sino es que antes lo hacen pagar por lo cometido para provocar una especie de suerte de golpe de Estado que no logró finalmente para impedir que Joe Biden llegara a la Casa Blanca. En un momento con Armando. Numeritos financieros con Beto León. Jornada positiva para el peso frente al dólar.
logra una apreciación de 10.81 centavos, el equivalente al 0.52%, consecuencia de un mayor apetito por activos de riesgo. Sin embargo, el balance semanal es negativo al retroceder 0.19%. El peso cierra este viernes en 20,57 centavos por cada billete verde. La Bolsa Mexicana de Valores cierra semana con una caída del 0.32% para colocar el índice de precios y cotizaciones en 47.264.86 puntos. El balance semanal es positivo al lograr un avance del 0.47%. Y el Banco Santander anunció este viernes que Citigroup rechazó la oferta no vinculante que había presentado para adquirir sus operaciones bancarias comerciales en México y no seguirá adelante en el proceso. Tenemos la comunicación a Washington con Armando Guzmán, a quien saludo con mucho gusto. Allá son en este momento las 7 de la noche con 59. Van a dar las 8 p.m. Armando, antes de que te pongas la pijama y te vayas a dormir, ponnos al tanto de lo que está sucediendo en el Congreso de Estados Unidos, que investiga justamente todo lo ocurrido con el expresidente Donald Trump cuando estaba aferrado a hacer lo necesario o lo posible para que Joe Biden no llegara a gobernar Estados Unidos, comenzando por tratar de convocar a que los legisladores no calificaran la elección de Biden, lo que le impediría haber tomado posesión. Ya se puso muy peligroso el asunto. Steve Bannon lo han declarado culpable por desacato. Tú tienes la película completa, que entiendo es de mucho interés. Te escuchamos y te saludamos con mucho gusto, Armando Guzmán. ¿Qué tal, Pepe? Para entender todo esto que está ocurriendo con el expresidente Trump y todos sus comentarios, estos de que el comité lo investiga es un comité de pacotilla y que son noticias falsas y todo lo que ha dicho, hay que entender varias cosas. Primero, que Donald Trump está siendo investigado por un comité formado por los demócratas y por dos renegados republicanos que quisieron formar parte de ese comité porque tenían problemas personales con Trump. El Partido Republicano, que es el partido que lanzó y mantuvo a Trump, ese nunca participó. Y cuando quiso participar no lo dejaron hacerlo dentro de este comité. Ahora, todo esto se remonta al 6 de enero del año pasado, cuando un gran grupo de seguidores de Trump vino a Washington porque ese día se calificaban los resultados de la elección presidencial y el Colegio Electoral Nacional se reunía ese día. Entonces lo que hizo Trump, y eso lo hizo a la vista de todo el mundo, fue decirle a la gente que había venido exprofeso a eso, a protestar los resultados de la elección porque él les había dicho que él había perdido, se la habían robado y se la habían dado a Joe Biden. La gente que estaba muy enojada vino al Congreso y Donald Trump y otros de sus seguidores invitaron a esa gente a ir al Congreso a protestar. No les dijeron vayan y maten gente, vayan y rompan cortinas y ventanas, no les dijeron eso, pero había provocadores dentro de ese grupo y entonces eso es lo que ocurrió. Jamás en Estados Unidos se había visto algo así, si no fuera por la guerra civil o por invasiones extranjeras, pero el Capitolio nunca había sido invadido por una turba así. Tratando de buscar al presidente del Comité Electoral Nacional, que es el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, a quien Trump le había dado órdenes de declarar nula la elección. Pence nunca lo hubiera podido hacer, pero esa era la idea de Trump. Y cuando no se hizo, entonces él le dijo a sus seguidores, cuelguen a Pence. Entonces, todos estos cargos han ido acumulándose en este comité que ha hecho esta investigación. Y entonces el comité ha tenido 8 investigaciones públicas en la televisión y ayer la tuvo en Red Nacional a las 8 de la noche en tiempo AAA, para que mucha gente lo viera. En las encuestas políticas se dice que solo el 6% de la gente en Estados Unidos va a tomar en cuenta esto a la hora de votar en noviembre. Pero bueno, eso es lo que dicen las encuestas. Y las encuestas se equivocan. La otra cuestión que está ocurriendo hoy es que Steve Bannon, el asistente principal de Donald Trump y el que lo lanzó a la presidencia y el que lo convenció de lanzarse a la política, hoy fue encontrado culpable en una corte federal, precisamente por negarse a ir a testificar en contra de Donald Trump. Y lo que dice Bannon es, a mí me ofrecieron que fuera a testificar, que lo entregara y que entonces no me iba a pasar nada a mí. Yo no lo hice, no lo quiero hacer. Estoy con Trump y estoy con la Constitución.
El país está dividido en dos. Entonces, todo esto que tú ves no es más que el resultado de lo mismo. Y los demócratas han puesto toda su esperanza en este comité, pensando que con eso van a evitar que Donald Trump sea candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Se equivocan porque Trump está hoy, por ejemplo, en Arizona, va a estar ahí toda la semana o todo el fin de semana, porque está haciendo campaña para el 2024. Eso es lo que está pasando, Pepe. Regreso contigo. Vaya que está caliente este caldo político. Gracias, Armando. Que te vaya muy bien. Gusto en saludarte. Estaremos en contacto permanente. Sí, Steve Bannon, un hombre conocedor profundo de los medios de comunicación. De ahí salió. Él tuvo una agencia que se llama Breitbart, que era verdaderamente, estaba a la derecha de la derecha de la derecha. Era la más reaccionaria de todas y fue fichado por los equipos de Donald Trump, se acercó mucho al presidente, luego el presidente se deshizo de su incómoda cercanía, pero sigue siendo leal a la filosofía de hay que hacer América grande de nuevo, que es lo que ha manejado Donald Trump cuando fue presidente y ahora cuando quiere retomar el camino rumbo a la Casa Blanca. Steve Bannon enfrenta una sentencia mínima de 30 días en la cárcel, según la ley federal, por desacato. Y hablando de Estados Unidos, le comento que Ismael Zambada Imperial, uno de los hijos del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, jefe de una fracción importante del cártel de Sinaloa, fue liberado de una cárcel federal de mediana seguridad en California. Esto lo dijo el Buró de Prisiones. Fue sentenciado a 9 años de prisión por 2 cargos de narcotráfico. Esto suponía su próxima liberación por el tiempo que estuvo detenido en México y en Estados Unidos. El hijo del Mayo Zambada tiene 38 años de edad, debe de cumplir 5 años en libertad condicional. Le conocen como el Mayito Gordo. Es el último miembro de esta dinastía de narcos que sale del sistema penitenciario de los Estados Unidos. También están libres sus hermanos, Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, Serafín Zambada Ortiz y su tío Jesús Zambada García. Todos lo han logrado cooperando con el gobierno o bien declarándose culpables de tráfico de drogas. Esto trascendió apenas hace un rato. Le informo que en Japón se aprueba verter agua contaminada ¿se acuerda? Por la explosión de la central nuclear de Fukushima. Bueno, se aprueba verter esa agua al Océano Pacífico. Es lo que determinó la Comisión Regulatoria para la Energía Atómica de Japón. Así las cosas ahí. El regulador nuclear de Japón aprobó el viernes un plan para liberar más de 1 millón de toneladas de agua contaminada de la planta de Fukushima al océano, lo que provocó el malestar de China. Este proyecto ha sido adoptado por el gobierno y respaldado por la Agencia Internacional de Energía Atómica. Según los expertos, el tritio solo es peligroso para los humanos en dosis muy concentradas, situación a priori excluida en caso de que se produzca una liberación en el mar a lo largo de varias décadas, tal y como prevé TEPCO, el operador de la planta. Su dilución en el mar ya se practica en Japón y en el extranjero, en instalaciones nucleares en funcionamiento. Esto ha detonado críticas y resistencia de sindicatos de pescadores en esa región que temen que esta liberación de 1.3 millones de toneladas de agua afecte, por supuesto, sus estilos de vida. Y claro, bien lo dice el reportaje, China, Corea del Sur y Taiwán han expresado preocupación justamente por todo esto. En Ucrania, ¿cómo van las cosas? Bueno, mañana se cumplen 150 días de la invasión rusa. Hoy Rusia y Ucrania firmaron por separado un acuerdo para permitir que Kiev reanude exportaciones de cereales. En Turquía, país mediador, se realizó la ceremonia atestiguada por el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Finalmente hubo acuerdo entre Ucrania, Turquía, la ONU y Rusia para reanudar
el traspaso de los granos ucranianos en buques a través del Mar Negro, pero como bien ya adelantabas, ¿no? Además de garantizar la exportación de los granos ucranianos, desde el Ministerio de Defensa ruso informan que también se firmó un memorando para facilitar el suministro de productos agrícolas y fertilizantes rusos nuevamente al mercado mundial. Y el secretario general de la ONU, uno de los firmantes de este acuerdo, detalló que también en Estambul se va a crear un centro de coordinación donde van a participar todas las partes que firmaron este acuerdo para monitorear la salida de los barcos con granos ucranianos desde 3 puertos diferentes. También hay una alerta, debo decirle, que del Organismo Internacional de la Energía Atómica, una alerta respecto a los últimos reportes sobre la central nuclear de Zaporilla, en el sureste de Ucrania. Son estos reportes reveladores de una situación cada vez más alarmante. Zaporilla es la mayor central nuclear en Europa. En Brasil hubo un operativo policíaco, dejó 18 muertos. Esto fue en una favela de Río de Janeiro. Río de Janeiro vivió una nueva masacre el día de ayer durante una operación de las policías militares civil aquí de este estado. 18 personas resultaron fallecidas luego de estas operaciones, pero el número puede subir a lo largo del día si se confirman otros muertos, una vez que todavía no existen los números exactos de los cuerpos que fueron encontrados ahí en la favela. Las organizaciones de los derechos humanos denuncian que eso fue una nueva masacre por parte del gobernador Claudio Castro, bolsonarista, incluso es candidato a la reelección, y las organizaciones de derechos humanos denuncian que esto hace parte de la plataforma de la extrema derecha para buscar la reelección de este año para la gobernación aquí de Río de Janeiro. Permítame una pausa breve, regresaremos con Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, analista en este espacio de noticias, para comentar todo el tema que plantea Estados Unidos ahora junto con Canadá para cuestionar la violación del gobierno mexicano a los acuerdos firmados para el tratado comercial, el llamado TEMEC, ante lo cual se resiste el presidente de la República a reconocer que sea algo muy grave. Dice, esto lo vamos a resolver porque se están metiendo donde no deben meterse. En fin, esto lo va a comentar Jesús en un momento después de corte. Tenemos en este momento un enlace con el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Él es columnista, colaborador del periódico Reforma, colaborador todos los lunes, no lo pierda. A fondo se va siempre con los temas que más nos importan de la política y también, por supuesto, en este espacio. Vamos contigo, Jesús, y comentemos la reacción que tú has podido observar y medir del presidente de la República una vez que Estados Unidos, a través de la representante comercial, representando a su vez los intereses de empresas que se sienten lesionadas por el monopolio de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, están planteando la necesidad de llevar a México primero a consultas y luego, si es necesario, a un panel de controversia acusándole, te digo, de violar el tratado comercial firmado en el año 2018. Jesús, ¿cómo estás viendo todo este asunto que el presidente, por supuesto, tiene en la cabeza contestar pronto? Pues me parece que es un asunto realmente muy serio, Pepe. Creo que deberíamos tomarlo con la máxima seriedad, porque se trata de compromisos que el gobierno mexicano ha asumido en la administración anterior y que fueron reiterados por el gobierno del presidente López Obrador, y que no constituyen simplemente una firma en un tratado muy voluminoso, sino que debe ser auténticamente un compromiso con lo que está ahí planteado. Y me parece que la respuesta
respuestas del gobierno mexicano no han estado a la altura del reclamo, de la exigencia y de lo serio que es este reclamo del gobierno norteamericano, al que se une de inmediato el gobierno canadiense, expresando pues que la molestia con las medidas en materia sobre todo energética son extendidas, que tienen que ver con molestias que se han expresado en el mundo empresarial, pero que tienen el respaldo de ambas administraciones, que ven poco compromiso del gobierno mexicano con estos acuerdos, con este acuerdo comercial. Me parece que no puede resolverse esto con declaraciones de un nacionalismo inflamado. Creo que no es lo propio estar anticipando que la respuesta será una respuesta en la plaza pública, en la celebración de nuestra independencia, sino que tiene que abocarse el gobierno mexicano a dar una respuesta puntual, a escuchar concretamente cuáles son los reclamos de sus socios comerciales y en ese sentido, pues, trabajar junto con ellos para dar satisfacción a estas inconformidades o a explicar de manera persuasiva qué es lo que ha hecho la administración mexicana. Lo que hemos visto es pues básicamente una política de la chunga, de estar minimizando estos reclamos, con estos desplantes que tiene con frecuencia ahora el presidente de la República, que es contestar con alguna canción, ¿no? Es un asunto muy serio. Creo que no es exagerado el advertir que hay aquí señales de un conflicto comercial muy serio entre México y sus principales socios comerciales. Correcto. ¿No tienes la impresión de que el presidente está hablando dos lenguajes? Un lenguaje para la tribuna, para sus fanáticos, para la afición local y seguramente con sus cercanos del gobierno, empezando por la secretaria de Economía y demás altos funcionarios, el canciller Ebrard, está hablando otro lenguaje respecto a la estrategia y táctica que aplicarán para buscar un acuerdo antes de llegar al panel. ¿Crees tú que el presidente realmente está preocupado por las consecuencias que puede tener eventualmente el perder una serie de demandas que quedarían planteadas al amparo del Tratado de Libre Comercio o del Tratado Comercial con Canadá y Estados Unidos? ¿Tú crees que es importante o no es tan importante? Por ejemplo, nos han dicho, podrían ser 30,000 millones de dólares, podrían demandas que perdería México, o bien podría ser la aplicación de aranceles, de una catarata de aranceles a los productos mexicanos como una reacción que nos afectaría obviamente en el tema de las exportaciones. Podría ser también una recesión respecto al tema de los inversionistas que estarían, hasta en tanto no haya certeza jurídica, estarían esperando guardar sus acciones para invertir en México en el tema de energías renovables y energías limpias. Es decir, tiene demasiadas consecuencias, como dices tú, muy serias, que rebasan el uy, qué miedo, lero, lero, candelero, y háganle como quieran, y miren cómo estoy temblando de Chicoché, ¿no? Por supuesto, yo creo que debe el gobierno mexicano estar muy, muy preocupado con las posibles consecuencias de este desacuerdo entre México y sus socios y en ese sentido pues sí me parece que deberíamos tener ya un grupo de trabajo que esté en diálogo con sus contrapartes, porque esto no se resuelve en una declaración en Palacio Nacional. Esto no se va a resolver con una gran manifestación en el Zócalo. El hecho de que México haya tomado esta decisión de incorporarse a un área de libre comercio en Norteamérica implica un compromiso. El hecho de que no se van a transformar, que no se van a cambiar las reglas de un día para otro, que debe dársele a las empresas de Norteamérica el mismo trato que se le da a las empresas mexicanas. Y en ese sentido, pues eso es lo que se irá discutiendo en estos
estos foros iniciales, esperando que pudiera llegar a detenerse ese proceso, que es un proceso pues cuasi judicial de los paneles que podrían llegar a establecerse pronto. En ese sentido coincido totalmente contigo, Pepe. Este es un asunto muy, muy serio. Las consecuencias pueden ser muy graves para nuestro país y sobre todo si el presidente es consecuente con su discurso de que es importante atender primero a los pobres, buscar la manera de atenuar las desigualdades, de fomentar la prosperidad en todo el país, pues lo que urge es alentar las inversiones, generar un clima de confianza, de certidumbre, y este conflicto podría llegar a ser un escenario que pudiera al final del día ofrecer esas certidumbres. Pero esto no se resuelve con desplantes retóricos que me parece que son pues el resorte instintivo del presidente López Obrador, que recurre a sus frases y a sus tonadas, ¿no? Pues Jesús, muchas gracias por tu comentario como siempre. Gracias, Pepe, un abrazo. Igualmente, gracias Jesús Silva Herzog Márquez, colaborador en este espacio de noticias. Mire, sobre ese asunto, le adelantaba hace un rato, Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, junto con la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, están afinando todos los detalles para integrar el equipo que va a argumentar en esta etapa de búsqueda de acuerdos las argumentaciones necesarias para tratar de no llegar tan lejos como un panel ya de controversia que podría ser bastante perjudicial para México en caso de perder México esa controversia, que lo veríamos por ahí de mediados del año entrante, de 2023, época en que ya habrá candidatos seguramente claros hacia la presidencia de la República, más claros incluso que ahora. Bueno, Marcelo Ebrard dice que no hay ningún elemento para suponer que la actual política eléctrica de México está en contradicción con los acuerdos del tratado con Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, al hablar de las consultas promovidas por Estados Unidos y Canadá, afirma que ningún tratado puede estar por encima de la autodeterminación y soberanía de México. Estuvo de visita en Chiapas y dijo el secretario Ebrard que México, a través de la Cancillería y la Secretaría de Economía, ya trabajan en los argumentos que van a presentar por parte del gobierno mexicano. Aquí el alegato, hasta donde entienden los expertos a quienes hemos consultado, el alegato no es sobre el tema de la soberanía nacional que tiene que ver con la propiedad para todos los mexicanos del petróleo y de los energéticos en el subsuelo, como el gas, en fin, todo esto. No tiene nada que ver con eso, sino tiene que ver con un acuerdo comercial firmado en donde las empresas que han invertido en energías renovables, energías limpias, pues fueron sacadas de la competencia, porque con legislación de México se determinó que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad tendrían la ventaja en esto de la comercialización, una ventaja bárbara, monopólica prácticamente, para el manejo de los energéticos, del gas, del petróleo y todo esto que mueve las presas y demás, la electricidad, y de lo que se quejan los inversionistas, sobre todo estadounidenses, y presionan a su gobierno, es que lo sacaron de la competencia, cuando ellos están aquí invirtiendo muchos miles de millones de dólares para generar energía a partir de fuentes renovables y limpias. De eso se están quejando, de que México violó lo que se había acordado, no de que México deja de ser libre y soberano en cuanto a la posición inalienable del petróleo que está en el subsuelo y de los energéticos que están en el subsuelo, la riqueza. Ese es el asunto que están alegando en Estados Unidos, pero el gobierno de México se ha ido por el lado, digamos, sentimental de que estos malvados lo que están haciendo es atentar contra lo que nunca vamos a negociar, que es la soberanía nacional. Por ahí va el pleito y veremos
cómo van a argumentar, cómo se va a argumentar en México la situación para poder defenderse justamente de lo que puede ser, le digo, algo que tenga consecuencias graves, muy, muy graves para la economía nacional. No entro en más detalles, primero porque no tengo la información completa y segundo porque ya lo hemos visto con algunos expertos, pero sí le vamos a dar seguimiento y ese es un compromiso informativo que no es negociable. Le vamos a dar seguimiento a fondo a todos y cada uno de los pasos que vayan ocurriendo en relación con esto, que insisto, debe ser mucho más serio que el uy, qué miedo del querido Chicoche. Vamos a una pausa muy breve, volvemos enseguida con usted. Regresamos en un momento con más información. El homicida o presunto homicida de Luz Raquel Padilla ha declarado a la Fiscalía de Justicia de Jalisco que las razones por las cuales agredió a esta mujer, no lo va usted a creer, porque en vida Luz Raquel mojó a su perro Pitbull y además porque su hijo Bruno, de 11 años, con autismo, padece epilepsia, hacía mucho ruido cuando le venían sus ataques. En un momento los detalles con Jonathan Lomelín, periodista del diario El Informador. Tenemos contacto en este momento con Jonathan Lomelín. Él es periodista, columnista del muy leído diario El Informador de la ciudad de Guadalajara, periódico líder allá en aquella región del occidente mexicano. Jonathan ha dado seguimiento puntual al caso de Luz Raquel Padilla, la mujer golpeada, quemada y que perdió la vida justamente a consecuencia del ataque sufrido el sábado pasado en Zapopan, Jalisco. Ella murió el lunes por la noche. Jonathan, gracias por permitirnos este contacto contigo. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Pepe? Muy buenas noches. Te mando un saludo a ti y al auditorio. Te agradezco muchísimo. Hemos informado que Sergio Ismael Ibarra, el vecino presunto homicida de Luz Raquel Padilla, ya hizo declaraciones ante la Fiscalía. Así es, Pepe. Mira, está un poco confuso todavía e imprecisa la información con respecto a la imputación por el feminicidio a Ismael por parte de la Fiscalía. Él fue detenido y, de acuerdo a la información que surgió de la audiencia esta semana, él está imputado o acusado de lesiones y amenazas, porque ya en una ocasión previa, Pepe, le había aventado cloro industrial a Luz Raquel por haber mojado a su perro y por una disputa que tenían en el edificio o conjunto habitacional en donde vivían, por el ruido que hacía este vecino y que Raquel le pedía que guardara silencio porque esto inquietaba o incomodaba a su niño Bruno, de 11 años, con epilepsia. Este relato, Pepe, de la disputa entre el vecino y Raquel, si tú te metes a las redes sociales de Raquel en Twitter, en TikTok, es prácticamente un relato angustioso en tiempo real de todas las peleas y los reclamos que le hizo Raquel al vecino. Hasta este momento, Pepe, entonces está acusado de lesiones y de amenazas por esa agresión. Sin embargo, todo apunta a que cuando se realice la audiencia de vinculación a proceso ya formal el próximo martes, todo apunta a que la Fiscalía ya también podría imputarlo por el feminicidio de Raquel, porque Raquel, recordemos que fue atacada al menos por 3 hombres y una mujer el sábado pasado, y de acuerdo a las declaraciones del gobernador, entre esos atacantes no hay elementos para considerar que estaba allí el vecino. Sin embargo, no se descarta que esté relacionado con ese ataque, Pepe. Hasta ahorita, lo que ha informado el gobernador es que Luz Raquel tenía una orden de protección, que es una orden que le permitía, más bien que obligaba a su agresor, es decir, a este vecino, a no acercarse a ella, a no agredirla y a que la policía municipal estuviera pendiente de su seguridad. Parte del reclamo social de las feministas, de la sociedad en general, Pepe, en estos días, es que ha habido o hubo omisiones en el proceso de atención de Luz Raquel y que se evaluó inadecuadamente el riesgo que ella enfrentaba, puesto que todos hemos visto que en sus redes sociales incluso muestra cómo hay letreros o leyendas
literalmente voy a quemar viva, atribuibles a este vecino, Pepe. El reclamo va en ese sentido. Habrá que esperar la audiencia de vinculación a proceso el próximo martes. Por lo pronto ya la Fiscalía Anticorrupción aquí en Jalisco, a diferencia de lo que ha dicho el gobernador de que esta mañana en Puerto Vallarta con el presidente, no hay responsabilidad alguna o absoluta en ninguno de los funcionarios que atendieron el caso. La Fiscalía Anticorrupción ya abrió una carpeta de investigación para indagar cualquier anomalía, cualquier omisión en la atención de Raquel, porque tocó todas las puertas, Pepe, solicitó ayuda, denunció, ya había sufrido un ataque con cloro industrial y finalmente el resultado pues es el lamentable feminicidio de ella el sábado pasado. Hasta este momento es lo que tenemos de información. El gobierno de Zapopan ha dicho que va a atender a la familia y a darle todo el apoyo necesario a Bruno. Sin embargo, pues bueno, el gobierno dice no le va a faltar nada, sin embargo, pues le falta nada más su madre, que era todo para él. Recordemos, Luz Raquel era una mamá cuidadora o cuidadora primaria que les llaman, y formaba parte de una asociación muy grande aquí en Jalisco y que también tiene células a nivel nacional, sí, de madres cuidadoras que buscan que se visibilice y que se reconozca el derecho constitucional de estas mujeres con niños o con personas con discapacidad para atenderlas, para que se les reconozca. Pero prácticamente esto es lo que tenemos hasta ahorita del caso, es el relato. Pues es bastante, te agradecemos mucho, Jonathan Lomelín, te agradezco mucho que nos hayas compartido tu trabajo periodístico en relación a la investigación que nos ocupa a todos en cuanto al interés por la trascendencia y el impacto que provocó entre la sociedad. Jonathan, es un saludo muy cordial lo que te enviamos y estaremos en contacto contigo si nos permites. Claro, estoy a sus órdenes y un saludo a ti, a tu auditorio, Pepe. Igualmente, que te vaya muy bien. Jonathan Lomelín, él es columnista, periodista, claro, del periódico El Informador, allá en la ciudad de Guadalajara. Una pausa, breve, volvemos. Pues hasta aquí lo más importante en las noticias. A nombre de todo el equipo, gracias por su atención, su confianza y todo lo demás. A continuación, en estas frecuencias de radio, sintonice usted la fórmula financiera. Lo esperan los periodistas Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares, y en Telefórmula, Leonardo Curcio. Gracias y hasta mañana.